Muy bien, jóvenes, vamos a retomar la clase. Y estábamos en el punto 4.2. ¿Qué es la sorpresa? Decíamos. Y como concepto, la sorpresa es la emoción, es la actividad por un objeto que no era esperado y que cuando aparece presenta tanta información de manera tan impactante que la persona no llega a identificar todos los rasgos de esta información o del evento ante el cual se encuentra. La conducta que se expresa, la persona abre los ojos, la boca, se tapa la boca con las manos. Surge una pregunta. Esta emoción es activada por un objeto que no era esperado y que cuando aparece presenta tanta información de manera tan impactante que la persona no llega a identificar todos los rasgos de esta información o del evento ante el cual se encuentra. Inciso A, la alegría. Inciso B, la ira. O inciso C, la sorpresa. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién opina? ¿Cuál sería la respuesta en este punto? La sorpresa. Necesito hacer la sorpresa. Muy bien. Muy bien. Seguido a ello, surge la pregunta. La conducta que se expresa y la persona abre los ojos, la boca, se tapa la boca con las manos. Inciso A, la ira. Inciso B, la alegría. Inciso C, el miedo. O inciso D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? Ninguna de las anteriores. Ninguna de Muy las anteriores. bien. Muy bien. Ninguna de las anteriores. Muy bien, Nelson. Muy bien. Seguido a ello, tenemos la adversión o asco. ¿Qué es la adversión o asco? Y como respuesta, esta emoción se produce cuando el objeto o evento que activa la emoción es algo que la persona quiere evitar por lo desagradable que le resulta. La conducta que se puede expresar levanta la mano a un lado del labio superior y hace un ligero giro de la cabeza, alejándose del objeto. Nelson, ¿qué es la adversión o asco? La aversión o asco, esta emoción se produce cuando el objeto o evento que activa la emoción es algo que la persona quiere evitar por lo desagradable que le resulta. La conducta que se expresa levanta a un lado del labio superior y hace un ligero giro de la cabeza alejándose del objeto. Muy bien. Muy bien. Surge la pregunta aquí. Esta emoción se produce cuando el objeto o evento que activa la emoción es algo que la persona quiere evitar, por lo desagradable que le resulta. Inciso A, la alegría. Inciso B, la tristeza. Inciso C, adversión o asco. ¿Cuál sería la respuesta? El inciso C, la aversión o asco. Muy bien, Nelson. Y Minerva, ¿cuál considera usted que sería la respuesta? Adversión o asco igual. Muy bien. La siguiente pregunta. La conducta que se expresa levanta un lado del labio superior y hace un ligero giro de la cabeza, alejándose del objeto. Inciso A, el miedo. Inciso B, la alegría. Inciso C, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? Adelante, Inciso Rodrigo. C. Eso Inciso sí. C, Inciso ninguno C, de las dice anteriores. Muy bien, ninguna de las anteriores. muy bien. En este punto acá, las emociones y la afectividad están conformados por 4. Nelson, ¿cómo están conformadas las emociones y la afectividad? Está conformado por 4 y son las emociones, los sentimientos, la pasión y el afecto. Muy bien. Denis, ¿cómo están conformadas las emociones y la afectividad? Está conformado por las emociones, los sentimientos, la pasión y el afecto. Muy bien. Rodrigo, ¿cómo están conformadas las emociones y la afectividad? Por las emociones, los sentimientos, la pasión y el afecto. Muy bien. Surge una pregunta. Las emociones y la afectividad están conformados por inciso A, emoción. Inciso B, los sentimientos. Inciso C, la pasión. Inciso D, el afecto. Inciso E, todas las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? Todas las El anteriores. inciso Inciso E E. dicen todas las anteriores. Lo anterior es Muy bien.
Muy bien. Seguido a ello ya tenemos en el texto el 4.3. El punto 4.3 que habla de los sentimientos. ¿Y qué son los sentimientos? Los sentimientos son estados afectivos, más o menos estables, que se enfoca en una persona, idea o objeto. Nelson, ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos. Los sentimientos son estados afectivos más o menos estables que se enfoca a una persona, idea u objeto. Muy bien. Denis, ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos son estados afectivos más o menos estables que se enfocan a una persona, idea u objeto. Muy bien. Surge la pregunta. Son estados afectivos más o menos estables que se enfocan en una persona, idea u objeto. Inciso A, emociones. Inciso B, los sentimientos. Inciso C, la pasión. O inciso C, el afecto. ¿Cuál sería la respuesta? Nelson, ¿cuál sería la respuesta? El inciso B dice los sentimientos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más opina en este punto? ¿Cuál sería la respuesta? Los Sentimientos. sentimientos. Inciso B. Muy bien, inciso B. Vamos a pasar a este punto. Los sentimientos pueden ser de amor. Los sentimientos que tenemos hacia los padres. Inciso A, basados en el amor a la familia. Inciso B, basado en el amor fraternal. O inciso C, basado en el amor romántico. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Muy bien, el inciso A. ¿Quién más opina? Otra persona. ¿Qué dice Nelson? El inciso A, dice. Muy bien, el inciso A. Los sentimientos que tenemos hacia los padres. La pregunta. Y le dan los incisos. Inciso A, basado en el amor a la familia. Inciso B, basado en el amor fraternal. Inciso C, basado en el amor romántico. Y la respuesta sería el A, ¿cierto? Muy bien. Los sentimientos de amor hacia los hermanos. Inciso A, basado en el amor en la familia o basado en el amor fraternal. ¿Cuál sería la respuesta? Amor fraternal. Amor fraternal. Basados en el amor fraternal. En este punto de acá, los sentimientos hacia la pareja, ¿basado en el amor fraternal o basado en el amor romántico? ¿Cuál es la respuesta? Amor En romántico. el amor romántico. Muy bien. Los sentimientos o venganza. Inciso A, basado en un enojo. Inciso B, basado en el amor a la familia. ¿Cuál sería la respuesta? Basado en enojo. Basado en un enojo. Muy bien. Los sentimientos de celos, inciso A, basado en una idea que no está sintiendo valorado como corresponde o está siendo desplazado, ese sería el inciso A. Y el inciso B, basado en el amor fraternal. ¿Cuál sería la respuesta? El inciso A. El inciso A. Inciso A, dice, basado en la idea. Sentimiento de orgullo. El sentimiento de orgullo, inciso A, basado en la idea de haber realizado bien una tarea o de superioridad, o inciso B, basado en un enojo. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Inciso A. Muy bien. Pasamos a este punto. Emociones y afectividad y nuevamente. ¿Cómo están conformadas las emociones? Denis, ¿cómo están conformadas las emociones y la afectividad? Por las emociones, sentimiento, la pasión y el afecto. Muy bien. En este punto, que ya es el punto 4.4 de nuestro tema, ¿qué es la pasión? La pregunta es, ¿qué es la pasión? Y como respuesta damos, se considera que la pasión es una combinación entre emociones y sentimientos, ya que implica la intensidad de una emoción con la duración de un sentimiento. Denis, ¿qué es la pasión? La pasión se considera que la pasión es una combinación entre emoción y sentimiento, ya que implica la intensidad de una emoción con la duración de un sentimiento. Muy bien, Nelson, ¿qué es la pasión? La pasión. Se considera que la pasión es una combinación entre emoción y sentimiento, ya que implica la intensidad de una emoción con la duración de un sentimiento. Muy bien. Muy bien. Sigue aquí la primera pregunta. Es una combinación entre emociones y sentimientos, ya que implica la intensidad de una emoción con la duración de un sentimiento.
Inciso A, emociones. Inciso B, los sentimientos. Inciso C, el afecto. O inciso D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? El Ninguna. inciso D. Inciso de Ninguna de las ninguna de las anteriores. anteriores. Muy bien. ¿Y qué dice Denis? ¿Cuál sería la respuesta? Ninguna de las anteriores. Muy bien. Nuevamente vemos aquí el punto que las emociones y la afectividad están conformadas por las emociones, sentimiento, pasión y afecto. Vemos aquí ya en el punto 4.5 del texto, que es el afecto. Ya estamos finalizando el tema. Y surge la pregunta, ¿qué es el afecto? Y como respuesta, se entiende como el placer de generar la interacción y acción directa sobre otro ser. Dicho de esta forma, se refiere a la entrega y recepción de afecto entre dos personas. Los afectos tienen un carácter social e implica el cuidado o protección del otro. Nelson, ¿qué es el afecto? El afecto se entiende como el placer que genera la interacción y acción directa sobre otro ser. Dicho de esta forma, se refiere a la entrega y recepción de afecto entre dos personas. Los afectos tienen un carácter social e implican el cuidado o protección del otro. Muy bien. Denis, ¿qué es el afecto? Se entiende como el placer que genera la interacción, acción directa sobre otro ser. Dicho de otra forma, se refiere a la entrega y recepción de afecto entre dos personas. Los afectos tienen un carácter social e implican el cuidado o protección del otro. Muy bien. Muy bien, vamos a plantear la pregunta. ¿Se entiende como el placer de generar la interacción y acción directa sobre el otro ser? Inciso A, el afecto. Inciso B, emociones. Inciso C, los sentimientos. ¿Cuál sería la respuesta? El inciso A, el afecto. El afecto. Muy bien, efectivamente. Muy bien, jóvenes, ese sería ya el repaso del tema 4. Voy a regresar a la sala un instante. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos repasado ya el tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4. Todavía tenemos tiempo, ¿sí? Tenemos 30 minutos de clase. ¿Desean repasar algún tema de estos 4 temas que hemos repasado? ¿Qué tema les gustaría que lo volviéramos a repasar? Tema 1. Tema 1. Tema 1. Tema 1, dicen, por favor. Muy bien, Y el vamos a tema- empezar con el tema 1. Muy bien, la psicología como ciencia. Este tema está dividido en 5 puntos dentro del tema. Vamos a empezar por aquí. En el primer punto del tema tenemos el campo de estudio de la psicología. Muy bien. Se considera la psicología como la ciencia de la conducta y los procesos cognitivos. Se considera la psicología como la ciencia de la conducta y los procesos cognitivos. Puede surgir la pregunta de esta forma. ¿Es la ciencia de la conducta y los procesos cognitivos? Inciso A, la psicología. Inciso B, la biología. Inciso C, la química. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. La Inciso A, la psicología. La psicología. Muy bien, aquí ya tenemos el primer concepto de psicología, la ciencia de la conducta y los procesos cognitivos. A ese concepto le agregamos este. A este concepto conviene agregar que la psicología es tanto una ciencia del comportamiento humano como del comportamiento animal. Muy bien. Cuando tocamos este punto, que es el origen de la psicología, en este punto, en la antigüedad, los filósofos, ¿cómo consideraban a la psicología? El estudio del alma. Estudio del alma. Muy bien. Como el estudio del alma. Aquí surge la pregunta. La palabra psicología viene, inciso A, del griego, inciso B, griego. Inciso A sería griego, inciso B sería alemán, inciso C sería latín. ¿Cuál sería la respuesta? El Inciso A. griego. Griego, ¿cierto? Inciso A. Muy bien. Aquí en este punto otra pregunta surgiría.
La palabra psicología viene del griego, ¿cierto? Psiquis y logos. Y la primera pregunta. Psiquis significa alma, física, inciso A, alma, inciso B, física. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. El inciso A. Muy bien. La palabra psicología viene del griego logos. ¿Qué significa? Inciso A, alma, o inciso B, tratado o estudio. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso B. Tratado o estudio. Muy bien, entonces ya comprendemos. Comprendemos en este punto que los filósofos en la antigüedad consideraban a la psicología como estudio del alma. La palabra psicología viene del griego, no se olviden del griego. Y de ahí se derivan dos, que es psiquis y logo. Psiquis, alma, logo, tratado o estudio. Aquí hay una pregunta. Los filósofos en la antigüedad que consideraban la psicología como estudio del alma eran, inciso A, Sócrates y Platón, inciso B. Pueden surgir otros nombres. Otros filósofos. ¿Cuál sería la respuesta? Sócrates y Sócrates y Platón. Platón. Sócrates y Platón. No se olviden de eso. Muchos autores reconocieron su constitución como ciencia a la psicología en el siglo, inciso A, 18 y 19, inciso B, 20 y 21. ¿Cuál sería la respuesta? 18 Inciso A, 19. 18 y 19. ¿Cierto? 18 y 19. 18 y 19. Muy bien. De acá surge el empirismo y el racionalismo. Aquí surge la primera pregunta. Los avances en el estudio de las ciencias naturales, como la biología y principalmente el estudio del sistema nervioso, ¿qué permitieron? Y la respuesta es, permitieron comprender el comportamiento humano a partir de técnicas y métodos que utilizaron las ciencias naturales. Sí. Muy bien, a ver, Den. Los avances en el estudio de las ciencias naturales, como la biología y principalmente el estudio del sistema nervioso, ¿qué permitieron? Permitieron comprender el comportamiento humano Muy bien. a partir de las técnicas y métodos que utilizan las ciencias naturales. Muy bien. Seguido a ello ya tenemos los principales enfoques teóricos dentro de este tema. Y tenemos el estructuralismo. ¿Quiénes son los representantes del estructuralismo? Wilhelm Wood. Wilhelm Wood, Edward Wilhelm Wood y Edward Titchener. Muy bien. La fecha en que surge este enfoque, ¿en qué fecha fue? año 1870. Aproximadamente en 1875, 1880. Muy bien. Interesante. Siga, el objeto de estudio, ¿cuál es? Se interesó por estudiar la estructura básica. La estructura básica de la mente. Muy bien. La primera pregunta. Wilhelm Wundt y Edgar Titchener son representantes, inciso A, el estructuralismo, inciso B, el funcionalismo o inciso C, el psicoanálisis. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, el estructuralismo. El estructuralismo. Muy bien. La fecha en que surge el enfoque del estructuralismo. Inciso A, aproximadamente 1875-1885. Inciso B, aproximadamente en 1890. Inciso D, aproximadamente en 1900. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A, 1875, Muy bien. 1885. Se interesó por estudiar la estructura básica de la mente. Esa es la pregunta. Se interesó por estudiar la estructura básica de la mente. Inciso A, funcionalismo. Inciso B, psicoanálisis o inciso C, estructuralismo. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C, estructuralismo. Estructuralismo. Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente enfoque. Ok. El siguiente enfoque es el funcionalismo. Los representantes de este enfoque son William James y John Dewar. La fecha en que surge el enfoque es en 1890. El objeto de estudio de este enfoque se interesaron en conocer el funcionamiento de la mente. A ver, vamos por primera pregunta.
William James y John Dewey son representantes del enfoque. Inciso A. Estructuralismo. Inciso B. Psicoanálisis. Inciso C. Conductismo. O inciso D. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso D, ninguna de las anteriores. Muy bien, Denis. Ninguna de las anteriores. Muy bien, Nelson. ¿Quién más opina? ¿Cuál Ninguna de sería las la anteriores. respuesta? Ninguna de las anteriores. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. La fecha en que surge el enfoque del funcionalismo es, inciso A, aproximadamente 1890, inciso B, aproximadamente 1875, 1885,